africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión. El miércoles 18 de enero tuvo lugar la mayor manifestación de protesta online en la historia de Internet. Hubo un apagón de sitios web grandes y pequeños en protesta contra los proyectos de ley presentados en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, que podrían transformar profundamente a Internet. Los dos proyectos presentados, SOPA en la Cámara de Representantes y PIPA en el Senado, aparentemente pretenden poner fin a la piratería de material con copyright en Internet realizada a través de sitios web alojados fuera de los Estados Unidos. Quienes se oponen a los proyectos, entre ellos los fundadores de Google, Wikipedia, el archivo de Internet, Tumblr, Twitter, sostienen que limitarían la innovación y la inversión, rasgos típicos de la Internet libre y abierta. Bueno, en base a esto y algunas claves para saber de qué se trata las leyes SOPA, PIPA, los archivos cerrados de Mega Upload, estamos en comunicación con el doctor Gonzalo Pereira, a quien le agradecemos muchísimo que nos atienda. No sé si lo estamos complicando a Gonzalo en medio de la licencia, pero queríamos charlar un poquitito y que nos explicara un poquito más sobre el tema. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Por favor, encantado, Alejandra, y bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia, con mucho gusto hablar de un tema que obviamente me interesa mucho, me preocupa particularmente, y que también entiendo, bueno, por que la agenda lo marcan como siempre los grandes grupos de interés, entiendo que se plantea de manera a veces sobresimplificada y no debidamente centrada, ¿no? Por eso mismo queríamos charlar con vos, Gonzalo, para entender un poquitito más esta ley de Stop Online Piracy Act, o la otra, la PIPA, que es el Protect Intellectual Property Act, que están ahí pendientes de aprobación en el Congreso, dieron marcha atrás, pero por el otro lado todo se pone como muy simplificado. Exacto. Como tú bien dijiste, digamos, SOPA y PIPA en realidad es un conglomerado, son dos leyes que su nombre corresponden a los acrónimos en inglés que tú mencionaste, y como dijiste, SOPA es a nivel de la Cámara de Representantes, PIPA a nivel del Senado, básicamente defienden la propiedad intelectual en su formato más tradicional, para decirlo de alguna manera. Es decir, la industria cultural o la industria de los contenidos culturales se va transformando acorde se transforma la tecnología. A ver, en determinada época los contenidos culturales se basaban en la tradición oral, es decir, en la música no existía la lectoescritura, no existían las partituras, no se había inventado la imprenta, eran los monjes los que a mano reproducían los textos. Luego se inventó la imprenta, se inventó la lectoescritura, por supuesto que eso comenzó a masificar ciertos contenidos, comenzó a hacerlo más extensivo, modificó la forma de circulación, la Iglesia perdió el poder sobre el control de los contenidos culturales porque ya no eran solo los monjes los que reproducían los textos, y al surgimiento de la radio, de la grabación, se experimentan nuevas transformaciones. Es decir, la tecnología va haciendo cambiar las reglas de juego sobre la industria de los contenidos culturales, pero hay algo que hasta el presente no ha cambiado, y es que vivimos actualmente bajo un sistema capitalista que está basado en la regla de oro, que es la acumulación, la concentración y la aceleración del capital, o de la reproducción del capital. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros rastreamos la historia de la industria del contenido cultural en los últimos 200 años, vamos a ver que de acuerdo a la tecnología ha ido cambiando la forma en que se concentra la propiedad
en quién se concentra la propiedad, pero la propiedad siempre se concentra. Por lo tanto, uno de los aspectos que tiene la ley Sopa y Pipa detrás es una puja que es completamente ajena a los intereses del ciudadano del mundo, que es la puja entre los antiguos propietarios de la enorme mayoría de los contenidos culturales, que son los estudios de cine, los sellos discográficos, las grandes editoriales, etcétera, etcétera, versus los nuevos grandes dueños de los contenidos culturales que están utilizando las nuevas tecnologías, o ya no tan nuevas, las tecnologías de Internet, para divulgar contenidos culturales de otra forma, bajo otro formato, que son, Google, Facebook, eBay, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una puja entre los antiguos dueños o los antiguos controladores de la industria de contenido y los nuevos, los que utilizaban las tecnologías pre-internet y los que utilizan las tecnologías internet, que en realidad no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ni tiene nada que ver con la libertad de difusión, no tiene absolutamente nada que ver. Es una disputa como la hubo en su momento entre los señores feudales y los primeros burgueses, y es una disputa entre el viejo y el nuevo dueño del mundo de la industria cultural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que paralelamente a esa disputa surge otra, que esa sí es una disputa que tiene interés para el ciudadano común y corriente, como tú, como yo, como todos los que seguramente forman parte de la audiencia. Las tecnologías, cuando van cambiando los formatos de difusión del contenido cultural, si bien no cambian, hasta ahora nunca han cambiado el hecho de que el que lo controla es siempre una selecta minoría que es dueño de enormes fortunas. Hay que ver, por ejemplo, lo que eran las famosas .com mansions del dueño de Mega Upload, ¿verdad? Es decir, eran unas fortunas personales acalambrantes, como la de Mark Zuckerberg también, el dueño de Facebook, ¿verdad? Claro. Si bien, digamos, hay ese fenómeno, digamos, que nos es ajeno, las tecnologías de todas maneras, al ir evolucionando, permiten espacio de libertad que muchas veces no están en la intención de quien promueve ese desarrollo tecnológico, ni están en la intención de quien concentra la mayor cuota de poder sobre la industria de contenido cultural, pero que de hecho se generan. Vuelvo a un ejemplo antiguo. Cuando se generan las primeras editoriales y se empiezan a divulgar libros, la intención era divulgar la Santa Biblia, divulgar ciertos tipos de contenidos. Seguramente no era la intención divulgar los folletos de los sindicatos llamando a la huelga y a los paros, ni tampoco hacer circular el Capital o el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, ¿verdad? Pero sin embargo eso ocurrió. Es decir, la existencia de ese mecanismo permitió que eso ocurriera y permitió que contenidos notoriamente alternativos y notoriamente opuestos a los sistemas dominantes de la época tuvieran difusión prácticamente universal. Bueno, con Internet pasa lo mismo. Internet en su momento, en los inicios, era ARPANET, un proyecto académico militar de los Estados Unidos. Se abre al mundo, bajo la forma de Internet, porque ven un potencial comercial inmenso en Internet, y lo ven correctamente. Empiezan a surgir los sitios que venden productos online y dicen, epa, esto es un gran negocio, por lo tanto se deja de lado el proyecto ARPANET, o termina el proyecto ARPANET como proyecto cerrado a la investigación ligado a la industria militar, y aparece Internet como red hipotéticamente abierta. Hipotéticamente abierta porque está en realidad controlada físicamente de los Estados Unidos, donde están las principales instalaciones físicas, es decir, de transmisión y de recepción de datos, bajo las cuales es posible Internet. Hipotéticamente abierto porque hay, por lo tanto, como vimos en el caso de Mega Upload, que independientemente de la ley Sopa y Pipa fue cerrado y fue intervenido por el FBI, hay una supervisión muy fuerte por parte de los organismos de seguridad internos y externos de los Estados Unidos sobre Internet. Hipotéticamente abierto, porque no es lo mismo Mark Zuckerberg que cualquiera de nosotros, y porque cuando uno
abre una cuenta de Facebook, acepta, por ejemplo, la cesión perenne, a perpetuidad, de los derechos de propiedad intelectual sobre todo lo que uno allí publica y difunde. Por lo tanto, el señor Zuckerberg no es precisamente un gran defensor ni de la libertad de expresión, ni un gran combatiente contra el robo de las ideas bajo el formato de propiedad intelectual. Pero, de todas maneras, pese a todo ello, pese a que este mundo de Internet no es ni tan abierto ni tan libre como parece, es un hecho, como pasó en su momento con la imprenta, que abrió espacios de libertad que no estaban en las intenciones de los que desarrollaron el proyecto ARPANET notoriamente, y ni de los que abrieron inicialmente Internet. Por ejemplo, por Internet, bueno, hoy en día cualquiera de un celular toma imágenes y denuncia en el mundo a los marines orinando cadáveres en Afganistán, el linchamiento de Gaddafi. Nos enteramos de casos de corrupción en cualquier parte del mundo casi automáticamente. No podemos enterar quién de nosotros conocía la cadena Al Jazeera si no hubiera sido por Internet, quién de nosotros hubiera accedido al conocimiento de ciertas literaturas o de ciertos personajes que de alguna manera desarrollan contenidos contrahegemónicos o alternativos al discurso monocorde de las grandes cadenas de CNN, Fox, si no hubiera sido por Internet. Entonces, Internet ha abierto un espacio de libertad que no es todavía comparable a la potencia de penetración que tienen los grandes medios, las grandes cadenas televisivas, los grandes grupos de concentración de medios de comunicación. Pero es un hecho que hace roncha, es un hecho que abre espacios de libertad y permite comunicación alternativa. Y es un hecho que permite la divulgación de música, y es un hecho que permite la divulgación de libros que escapan a las leoninas condiciones de la disquera, de los productores editoriales, etcétera, etcétera. Entonces, la ley Sopa-Pipa es un doble movimiento. Por un lado, es un tema interno del alto círculo del poder. Es una puja entre Facebook, Google, Amazon, etcétera. Es decir, los nuevos dueños de la industria cultural contra Turner, Time Warner, los sellos discográficos, etcétera, los viejos dueños de la industria cultural. Es una puja entre los taitas del barrio, entre los dueños de la pelota. Con eso nada tenemos que ver. Por otro lado, es una puja ciudadana para que ese margen de libertad que se ha abierto, que es mucho menor de lo que se dice, pero que existe y es real, y que es de repente de las pocas formas que tenemos muchas veces de hacer llegar visiones completamente distintas a las que se le antojan a los grandes grupos de expresión mediática concentrada. Bueno, que ese espacio no se cierre, porque la ley Sopa-Pipa implica sin duda alguna una restricción muy severa a ese espacio ciudadano. Gonzalo, ¿qué nos pasaría a nosotros, por ejemplo, si esta ley se vota y se logra hacer? Yo, que soy una uruguaya que abro Internet, que tengo Facebook, que además lo utilizo habitualmente para diferentes cosas, en mi caso en mi trabajo, o para divertirme, o para ver ¿Qué me pasaría? Bueno, justamente yo creo que ahí está una de las grandes falacias que han utilizado las grandes compañías. Es decir, muchas de las catástrofes que anuncian que van a ocurrir no son tales.